Reporte 100. Maritza Félix, periodista y fundadora de Conecta Arizona, está con nosotros esta mañana. Maritza, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, muy bien. Sabes, la decisión del viernes era una que ya se esperaba después de que se filtró el borrador hace un par de semanas, en donde mencionaba algo muy parecido a lo que fue el fallo de este viernes. Entonces no fue una gran sorpresa, pero sí la comunidad de Estados Unidos está en shock, a favor y en contra, déjame decirte, porque la opinión pública está bastante dividida. Lo que tenemos que saber primero fue qué es lo que dice todo este fallo de la Corte Suprema, y es que anula, pues obviamente, esta histórica sentencia que conocíamos como Roe contra Wade, que era un caso que se llevó en 1973 y en el que estaba basado este derecho al aborto en los Estados Unidos. La votación fue muy cerrada, fue 5-4, pero obviamente esto le da la libertad a los estados, cada uno como Arizona, Texas, Missouri, de que legislen ellos mismos cuál va a ser lo que tienen que seguir para si aprueban o no el aborto. El mismo viernes, en cuanto se dio a conocer este fallo de la Corte Suprema, hubo dos estados, por ejemplo, como Texas y como Missouri, que prohibieron totalmente el aborto. Desde ya firmaron a través de la Fiscalía y el gobernador declaraciones que decían se prohíbe el aborto en cualquier caso, salvo contadas circunstancias médicas o emergencias que podrían poner en riesgo principalmente la vida de la madre. En Arizona se suspendieron el mismo día todos los abortos. Hablamos con una legisladora estatal, con Raquel Terán, que estaba junto a la directora de Planned Parenthood, que es uno de los proveedores de salud que ofrece clínicas de aborto más populares en los Estados Unidos, y dijo que tan solo ese día, desde que se dieron a conocer los fallos, estas resoluciones de la Corte, se suspendieron en Arizona, tan solo ese día, 30 procedimientos que estaban agendados, tan solo para el viernes. Sí. Sí, obviamente esto pues despertó, te digo, la furia y el gozo o la celebración de muchísimas personas, y pues ya sabes que se han registrado protestas en todo Estados Unidos, ¿no? Sí, Maritza, ¿cómo queda entonces Arizona el tema del aborto? Al declarar la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que la Constitución de Estados Unidos no protege el derecho al aborto y que serán las entidades las que decidan como tal, ¿cómo está la legislación en Arizona? ¿Cómo queda el tema del aborto en Arizona a partir de esta decisión de la Corte? Es algo que todavía se está analizando, porque mira, hay una ley desde 1901 que prohíbe el aborto en su totalidad y que penaliza un procedimiento de este tipo entre 2 y 5 años. Esto antes de que Arizona fuera estado. Cuando Arizona se convierte en estado, la certifican ya como una ley de este territorio. Sin embargo, en esta sesión legislativa, bueno, en la actual sesión legislativa, hubo un proyecto de ley que fue promulgado por el gobernador que prohíbe cualquier tipo de aborto después de las 15 semanas de gestación. Los abogados están viendo, aunque el gobernador dice que este es la ley que prevalece en el momento en Arizona, que todavía no entra en vigor, y ahorita es a partir de las 20 y tantas semanas que se castiga el aborto, están viendo si se puede o no. Es por eso que la mayoría de los proveedores de salud que están ofreciendo como parte de sus servicios la interrupción del embarazo, pararon todo, no se está haciendo nada, están tratando de analizar cuál de estas dos normativas es la que en realidad se tiene que seguir, y es por el momento que están parados. Pero si es como lo dice el gobernador, va a ser aquella que después de las 15 semanas de embarazo se prohíba la interrupción, y es incluso por incesto en algunos momentos, aunque la mamá del feto corra riesgo. Pero bueno, eso es hasta el momento. Hay otros estados que han tratado de legislar y que tienen leyes que son muy severas contra el aborto también, y como te digo, Texas y Missouri desde el viernes dijeron ya firmamos esta legislación y se prohíbe el aborto en su totalidad en nuestros estados. Sí, en Sonora el aborto está penalizado, hay excepciones, se practica en el sector salud si es producto de una violación, si se pone en riesgo la vida de la madre, y también si el feto, el producto muere, entonces se permite el aborto. En los demás casos el aborto no está permitido en Sonora como sí está permitido en otras entidades del país. Entonces Arizona, para mujeres que tenían recursos económicos, pues era el destino
digamos que natural para abortar, es decir, mujeres sonorenses que iban a Arizona a abortar. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, las mujeres sonorenses que en Sonora no podían abortar porque no es legal todavía, y que iban a Arizona a las clínicas en Estados Unidos a abortar. ¿Qué va a pasar en esos casos? Eso es lo que están pidiendo los que apoyan que sean unas legislaciones mucho más flexibles respecto a las interrupciones del embarazo, porque alegan que están poniendo en riesgo la vida de la madre a la hora de poner tantas restricciones, porque obligan a un turismo médico informal, ilegal, dentro del mismo Estados Unidos o incluso hacia México. Eso es lo que se estaba analizando también el viernes en Arizona, de cómo algunos arizonenses ahora van a tener que viajar a México, a los estados en donde sí es permitido a realizarse estos abortos, si no pueden viajar dentro de los mismos Estados Unidos, porque también muchos estados están en contra de la interrupción del embarazo. Sí. Mira, para ponerte en un contexto, Juan Carlos, en Arizona en el 2020 se realizaron 13,000 abortos, nada más de personas que vivían en Arizona, porque recordemos que en el 2020 estaba la crisis de salud, estaba la pandemia, no se podían cruzar los turistas a Estados Unidos. Todavía no hay una cifra exacta de cuántos abortos se realizaron el año pasado ya con la reapertura fronteriza y con la reapertura de muchos servicios médicos, pero aunque no creen que sea el doble, sí creen que podría estarle llegando a los 15,000, 20,000 interrupciones de embarazos tan solo en Arizona. Sí. Son estas personas, estos números que se proyectan, los que tendrían que estar viajando también a otros estados para buscar que reciban el tratamiento, y muchas de las personas que han estado manifestándose dicen que este no es un tema que sea blanco y negro, que es un tema que, por ejemplo, hay muchas mamás que a lo mejor en su segundo o tercer embarazo tuvieron muchas complicaciones médicas y que tuvieron que hacerse un aborto a los 4 o 5 meses de gestación, y que son ellas las que pudieran haber sido criminalizadas si estuviera la ley como en la actualidad se teme que esté en Arizona y en muchos otros estados. Ahí es donde te digo que este tema para muchas personas sí es blanco y negro, pero la mayoría de las personas en los Estados Unidos está como sintiéndose conflictuada, porque a lo mejor están a favor de la vida, pero también a favor de los derechos de la mujer y de las madres que ponen en riesgo su vida. Hay personas, bueno, tú lo sabes, como todo, como también se ha vivido esta polémica aquí en México, ¿no? Sí, el dato entonces interesante el que ofreces, Maritza Félix, pues antes de esta decisión de la Corte de Estados Unidos, mujeres sonorenses viajaban a Arizona para abortar. Ahora será al revés, mujeres arizonenses podrán viajar a la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur para abortar. Son los estados de la República donde actualmente en México es legal el aborto. Maritza, muchas gracias por tomar esta conversación. Muchísimas gracias, Juan Carlos, que tengan muy bonito lunes, ya casi viernes, casi. Sí, gracias, Maritza. Reporte 100.